Imaginad, un emperador romano, inmerso en las guerras que asolan las fronteras del imperio, encontrando un resquicio para plasmar sus reflexiones filosóficas en la soledad de su tienda de campaña. ¿Cómo es posible tal dicotomía? Aquí, en el canal Biografías Nocturnas, nos adentraremos en la vida de Marco Aurelio, intentando desentrañar cómo coexistieron en él el guerrero y el sabio, el gobernante y el filósofo. Relajaos, despojaos de las preocupaciones cotidianas y preparaos para un viaje a las profundidades de la historia, donde juntos desvelaremos los secretos de una de las figuras más extraordinarias del mundo antiguo. Para comprender a este hombre, no basta con enumerar las fechas de su reinado y las batallas que ganó. Es necesario sumergirse en la atmósfera de su época, en un mundo que, por un lado, se encontraba en la cúspide de su poder, en el llamado período de los 5 buenos emperadores, y por otro, se hallaba ya en el umbral de grandes convulsiones que, a la postre, conducirían al ocaso del mundo antiguo. Nuestro relato no es una simple biografía, sino un intento de comprender cómo, en el alma de un solo hombre, convivían el peso del poder absoluto y la humilde aceptación de su propia mortalidad, como el crudo realismo de un general se entrelazaba con los elevados ideales de la filosofía estoica, y como el emperador de Roma, dueño del mundo, se veía a sí mismo como una minúscula partícula del cosmos infinito. Nuestro héroe nació el 26 de abril del año 121 de nuestra era. Sin embargo, al nacer, recibió un nombre muy distinto al que hoy conocemos, fue bautizado como Marco Annio Vero. Procedía de la noble y acaudalada gens Annia, de ascendencia hispana. Su familia pertenecía a la aristocracia romana desde hacía varias generaciones. Su bisabuelo paterno, también llamado Marco Annio Vero, fue senador y alcanzó el cargo de pretor. Su abuelo, que llevaba el mismo nombre, hizo una carrera aún más brillante, fue cónsul en 3 ocasiones, lo cual era un honor excepcional, y ocupó el puesto de prefecto de Roma. Estaba casado con Rubilia Faustina, hermanastra de la futura emperatriz Vivia Sabina, esposa del emperador Adriano. Esta conexión familiar, a través de la casa de los Annios, con la dinastía reinante, desempeñaría un papel crucial en el destino de nuestro protagonista. El padre del niño, otro Marco Annio Vero, lamentablemente murió joven, cuando su hijo tenía apenas 3 años. Su madre, Domicia Lucila, era una mujer de extraordinarias virtudes, educada y rica. Había heredado una inmensa fortuna, que incluía una importante fábrica de ladrillos en las afueras de Roma, cuya producción se utilizó en la construcción de muchos edificios emblemáticos de la ciudad eterna. A lo largo de su vida, Marco Aurelio recordaría con inmensa calidez y gratitud en sus meditaciones las lecciones que recibió de su madre, lecciones de piedad, generosidad y, sobre todo, de sencillez en el estilo de vida, algo poco común en la aristocracia romana. Escribió que fue ella quien le enseñó a abstenerse no solo de las malas acciones, sino también de los malos pensamientos. Tras la muerte de su padre, Marco fue adoptado por su abuelo paterno, aquel influyente cónsul en 3 ocasiones. Fue en la casa de su abuelo, en la colina Celio de Roma, donde transcurrió su infancia. Se trataba de una educación basada en las estrictas tradiciones de la antigua nobleza romana, donde se priorizaban virtudes como la pietas,
el deber hacia los dioses, la patria y la familia, la gravitas, la seriedad, el sentido de la responsabilidad, y las simplicitas, la sencillez, la honestidad. El emperador Adriano, que gobernaba en aquel entonces, era un hombre perspicaz y visionario. No tenía hijos propios y estaba preocupado por el problema de la sucesión. Adriano pronto se fijó en el joven Marco. Existe una anécdota histórica según la cual el emperador, impresionado por la seriedad y la honestidad del muchacho, lo apodó en broma Vericimus, que podría traducirse como el más veraz, jugando con su nombre familiar, Vero, Verus, y la honestidad, Veritas. Ya a la edad de 6 años, Adriano lo inscribió en la orden ecuestre, y a los 8 años, en el colegio sacerdotal de los Alios. No era un honor sencillo, la participación en los rituales de los Alios, relacionados con antiguos y complejos ritos en honor al dios Marte, requería una memoria excelente y una resistencia física considerable. Marco cumplió diligentemente sus obligaciones, aprendiendo de memoria todos los himnos sagrados, lo que ya entonces daba muestra de su excepcional diligencia. La educación de un joven aristócrata en Roma era un asunto de suma importancia, y para Marco se contrataron a los mejores maestros de su tiempo. Su programa de estudios era amplio y meticulosamente diseñado. Su primer tutor, al que recuerda con afecto, fue el pintor Diogneto. Este le enseñó al muchacho no solo los fundamentos de la pintura, sino, lo que es mucho más importante, le inculcó la incredulidad en los relatos de milagros. Le enseñó a distinguir la verdad de la ficción y le introdujo en los fundamentos de una visión filosófica de la vida. A continuación, siguió una etapa de estudio profundo de la literatura griega y latina, la retórica y el derecho. Sus tutores en letras latinas fueron Herodes Ático y Lucio Junio Rústico, y en griego, los famosos sofistas Herodes Ático y Alejandro de Cotieo. Un lugar especial en su vida lo ocupó Marco Cornelio Frontón, el orador y abogado más famoso de la época. Su correspondencia, un tesoro conservado hasta nuestros días, es una fuente inestimable para comprender la juventud, las ideas y los sentimientos del futuro emperador. Frontón se esmeraba en inculcar a su pupilo el amor por la elocuencia refinada, la búsqueda de vocablos raros y arcaicos, la construcción de frases laberínticas y hermosas. Soñaba con un Marco convertido en un maestro de la retórica, un nuevo Cicerón. Pero el alma del joven anhelaba ya otros horizontes. En las cartas de Frontón se percibe una leve decepción, incluso un atisbo de celos, al constatar que su aventajado alumno se siente cada vez más atraído por la filosofía, disciplina que el rétor consideraba un ejercicio árido e infructuoso. He decidido abrazar la filosofía, escribe Marco a Frontón. Adiós, elocuencia y belleza del estilo. Busco algo más trascendente, la paz del alma y la perfección moral. Esta conversión a la filosofía, que se produjo en torno a los 25 años, fue profundamente influenciada por varios estoicos eminentes. Uno de ellos fue Quinto Junio Rústico, no solo un teórico, sino un filósofo práctico y un hombre de Estado. Marco Aurelio escribiría más tarde que Rústico le enseñó a reconocer la necesidad de corregir y desarrollar su carácter, y lo protegió del atractivo de la vana sofística.
El regalo más valioso que recibió de Rústico fue un cuaderno con las lecciones de Epicteto, un esclavo que llegó a ser uno de los más grandes maestros del estoicismo. La idea de Epicteto de que debemos discernir entre lo que está en nuestro poder, nuestros pensamientos, juicios, aspiraciones, y lo que escapa a nuestro control, nuestro cuerpo y posesiones, la reputación, los acontecimientos externos, se convertiría en la piedra angular de la cosmovisión del futuro emperador. Otras figuras importantes fueron Apolonio de Calcedonia, quien le instruyó en la libertad de la voluntad y la resolución inquebrantable basada en la razón, y Claudio Máximo, que le mostró con su ejemplo cómo ser dueño de uno mismo y mantener la entereza en cualquier circunstancia, incluso ante la adversidad y la enfermedad. Para Marco, la adhesión al estoicismo no era una simple pose intelectual de moda. Abrazó la doctrina con la máxima seriedad, como una guía para la acción. Se conservan testimonios de que en su juventud se sometió a duras privaciones, siguiendo el ejemplo de los estoicos ascetas, durmiendo sobre la desnuda tierra cubierto solo con una piel, y restringiendo severamente su alimentación, lo que debilitó seriamente su ya frágil salud. Solo las súplicas de su madre le convencieron para adoptar un estilo de vida más moderado. Este maximalismo juvenil se transformaría con el tiempo en una postura vital adulta y consciente. La filosofía, para Marco Aurelio, no sería una evasión de la realidad, sino una herramienta para comprenderla y transformarla. Sería su armadura y su consuelo en los terribles años de pruebas que el destino le tenía reservados. Mientras tanto, el mapa político de Roma se transformaba. En el año 136, la salud del emperador Adriano se deterioraba, obligándole a tomar una decisión definitiva sobre su sucesor. Su primera elección recayó en Lucio Sellonio Cómodo, que fue adoptado y recibió el nombre de Lucio Elio Vero. Como parte de esta misma decisión, Adriano ordenó a Elio Vero que, a su vez, adoptara al joven Marco. Sin embargo, Elio Vero falleció repentinamente a principios del año 138. Adriano se vio obligado a realizar una nueva elección, que recayó en el senador Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino, de 51 años, casado con la tía de Marco, Aurelia Faustina la Mayor. Era conocido por su intachable reputación, su carácter tranquilo y su talento administrativo. El 25 de febrero del año 138, Adriano lo adoptó, dándole el nombre de Tito Elio Adriano Antonino. Pero Adriano impuso una condición inquebrantable: Antonino, a su vez, debía adoptar a dos jóvenes, Marco Annio Vero, nuestro protagonista, de 17 años, y Lucio Sellonio Cómodo, el hijo de Elio Vero, de 8 años. A partir de ese momento, la vida de Marco cambió radicalmente. Dejó de ser un simple aristócrata noble. Se convirtió en heredero al trono. Su nombre fue cambiado a Marco Elio Aurelio Vero. Se trasladó de la casa de su abuelo al palacio imperial. Comenzó una nueva etapa, larga y trascendental, de su vida, un aprendizaje de casi 23 años bajo la tutela del emperador que pasaría a la historia como Antonino Pío, el Piadoso. Fue un tiempo no solo de aprendizaje de las sutilezas de la gestión de un vasto imperio, sino también de profunda introspección, de forja del carácter que más tarde le permitiría soportar con honor el inhumano peso del poder.
pero de esto hablaremos en nuestra próxima entrega. Parte segunda, bajo la égida del gobernante piadoso. El camino al trono. Así pues, en el año 138 de nuestra era, el joven de 17 años que ahora conocemos como Marco Aurelio se encontró en el centro mismo del poder, en el epicentro del Imperio Romano. Su adopción por Antonino Pío no fue un mero acto formal, sino parte de un plan genial y visionario del emperador Adriano, que buscaba asegurar la estabilidad del Estado durante décadas. El plan consistía en crear una dinastía no por sangre, sino por espíritu, una dinastía de los mejores. Marco, junto con su hermanastro Lucio Vero, se convirtió en un elemento clave de esta construcción. Tras la muerte de Adriano en julio de ese mismo año 138, Antonino Pío se convirtió en emperador legítimo. Su reinado, que se extendió por 23 años, quedó grabado en la historia como uno de los más pacíficos y estables de todo el Imperio Romano. Fue una época de prosperidad, de una placidez interior y una confianza en el futuro que los historiadores han bautizado como el otoño de la antigüedad. Y para Marco Aurelio, estas 2 décadas se convirtieron en un periodo de intensa preparación para el papel que le aguardaba. Antonino Pío no fue simplemente un padre adoptivo y un soberano para Marco, sino también su principal maestro y modelo a seguir. En el primer libro de sus Meditaciones, donde Marco agradece al destino y a las personas todo lo bueno que ha recibido en la vida, dedica a Antonino Pío el fragmento más extenso y conmovedor. Con admiración, enumera sus virtudes, mansedumbre, firmeza en las decisiones meditadas, ausencia de vanidad, capacidad para escuchar a los demás, justicia, piedad. De él aprendí, escribe Marco, a no enojarme, a no sospechar, a no ser hipócrita. Me demostró que se puede vivir en la corte sin necesidad de guardaespaldas, ni de ropas lujosas, ni de antorchas, ni de estatuas, y al mismo tiempo cumplir con el deber de gobernante sin la menor merma de la propia dignidad. La relación entre ambos estaba impregnada de un profundo respeto y afecto mutuo. Antonino, al constatar las excepcionales capacidades y cualidades morales de Marco, lo fue introduciendo gradualmente en los asuntos de Estado. Ya en el año 139, Marco recibió el título de César, que consagraba oficialmente su estatus de heredero. Fue nombrado cónsul al año siguiente, en el 140, y desde entonces permaneció prácticamente constante junto al emperador, participando en las sesiones del Senado, en los procesos judiciales, en la recepción de embajadores. No se trataba de un aprendizaje teórico, sino de una práctica diaria. Marco observaba cómo Antonino Pío administraba las provincias, cómo resolvía las cuestiones financieras. El emperador era conocido por su austeridad y su habilidad para llenar las arcas públicas sin recurrir a represalias ni confiscaciones, y por su forma de trabajar con los documentos jurídicos. Antonino era un consumado experto en derecho, y bajo su dirección, Marco estudió a fondo la legislación romana, lo que posteriormente lo convertiría en uno de los jueces más competentes y justos del trono imperial. Al mismo tiempo, sus estudios filosóficos no cesaron, sino que se intensificaron. Continuó asistiendo a las lecciones de los estoicos, estrechando lazos especialmente con Junio Rústico.
La filosofía se convertía para él no solo en un ejercicio intelectual, sino en un sistema de coordenadas que le permitía estructurar su vida de manera correcta. Aprendía a ser exigente consigo mismo y tolerante con los demás, a cumplir con su deber sin murmuraciones ni quejas, a mantener la calma interior ante las dificultades inevitables. En el año 145 tuvo lugar un acontecimiento importante que consolidó su posición. Marco Aurelio contrajo matrimonio con su prima hermana Annia Galeria Faustina, conocida en la historia como Faustina la Menor. Era la única hija de Antonino Pío. Este matrimonio había sido planeado ya por Adriano y unió definitivamente a Marco con la casa gobernante. Faustina se convertiría en su fiel compañera durante 30 años, lo acompañaría en las campañas militares, le daría 13 hijos y recibiría de los legionarios el título honorífico de Mater Castrorum, madre de los campamentos. A pesar de que los historiadores antiguos dejaron sobre ella no pocos rumores poco halagadores, el propio Marco, en sus meditaciones, habla de ella con inmenso amor y ternura, dando gracias a los dioses por una esposa tan obediente, tan cariñosa y tan sencilla. Los años pasaban y el imperio, bajo el sabio y prudente gobierno de Antonino Pío, disfrutaba de la paz. Las guerras se libraban solo en los confines más lejanos, en Britania y Dacia, y no requerían la presencia personal del emperador. En el interior del estado reinaba el orden, se construían carreteras, acueductos, templos, se fomentaba el comercio. Era una época en la que el ciudadano romano podía sentirse completamente seguro dondequiera que se encontrase. Pero era la calma que precede a la tempestad. En las fronteras del imperio se cernían nubarrones. El reino parto, en el este, acumulaba fuerzas para la revancha. A lo largo del Danubio y del Rin, las tribus bárbaras, marcomanos, cuados, sármatas, se agitaban, empujadas por otros pueblos desde las profundidades de Asia. Los recursos internos del imperio, pese a una aparente prosperidad, no eran ilimitados. Marco Aurelio, al lado de Antonino, no podía ignorar estas amenazas que se cernían. Comprendía que la edad de oro no podía durar eternamente, y que a él y a su hermano adoptivo, Lucio Vero, les aguardaban desafíos desconocidos para su predecesor, un hombre de paz. A principios del año 161, Antonino Pío, con 74 años, sintió la proximidad de la muerte. Estaba enfermo, pero conservó la lucidez hasta el último día, atendiendo a los asuntos de Estado. Según el historiador Dean Casio, las últimas palabras que pronunció, dirigiéndose al tribuno de la guardia palaciega, fueron a ecuanimitas. Ecuanimidad. Una palabra que, mejor que ninguna otra, caracterizaba tanto su propio reinado como el ideal que legaba a su sucesor. El 7 de marzo del año 161, Antonino Pío falleció. El Senado estaba dispuesto a transferir de inmediato toda la plenitud del poder, el título de Augusto, las prerrogativas de tribuno y el cargo de pontífice máximo, a un único hombre, Marco Aurelio. Pero entonces, Marco protagonizó un acto sin precedentes en la historia romana. Rehusó aceptar el poder en solitario y exigió que el Senado otorgara exactamente las mismas facultades a su hermano adoptivo, Lucio Vero. Así, por primera vez en la historia del Imperio Romano,
Este tuvo dos gobernantes legítimos, dos Augustos. Esta decisión obedeció a varias razones. En primer lugar, era un tributo a la voluntad de su padre adoptivo común, el emperador Adriano, que inicialmente había planeado un gobierno conjunto. En segundo lugar, Marco quizás sentía que la carga del poder era demasiado pesada para un solo hombre, especialmente ante las amenazas que se avecinaban. Necesitaba un ayudante en quien pudiera confiar plenamente. Lucio Vero era todo lo contrario a Marco. Mientras Marco era un introvertido serio y reflexivo, inclinado a la filosofía y al autoanálisis, Lucio era un extrovertido enérgico y sociable, amante de los banquetes, las luchas de gladiadores y las representaciones teatrales. Carecía de la profundidad intelectual y la fortaleza moral de su hermano, pero reconocía la autoridad de Marco y le era leal. Marco, a su vez, lo trataba con indulgencia y afecto fraternal, procurando encauzar su energía por el camino correcto. Para fortalecer aún más su alianza, Marco casó a Lucio con su hija de 11 años, Lucila. El gobierno conjunto había comenzado. Marco Aurelio asumió la dirección general del imperio, ocupándose de los asuntos de derecho, finanzas y política interna en Roma. A Lucio Vero pronto le tocaría demostrar su valía en el campo de batalla, y la ocasión no tardó en presentarse. Apenas los hermanos habían asumido el poder, llegaron noticias alarmantes desde Oriente. El rey Parto Bologases IV invadió Armenia, un estado tapón entre Roma y Partía, expulsó al gobernador romano y colocó a uno propio en el trono. A continuación, los partos invadieron Siria y, en una cruenta batalla en Elegia, derrotaron por completo a 2 legiones romanas. El gobernador de Capadocia, Severiano, se suicidó. La frontera oriental del imperio estaba amenazada, y era evidente que se requería una intervención inmediata y decisiva. Marco Aurelio tomó la decisión de enviar a Oriente un gran ejército al mando de uno de los emperadores. La elección recayó en Lucio Vero. Para el joven y enérgico coemperador, esta era una oportunidad de demostrar su valía y conquistar la gloria militar. El propio Marco se quedó en Roma, considerando que su presencia era necesaria para gobernar la capital y el imperio en su conjunto. Lucio Vero partió hacia Oriente con toda la pompa posible. Su viaje a través de Grecia y Asia Menor se asemejó a una procesión triunfal. Pasaba el tiempo en diversiones, banquetes y cacerías. Sin embargo, cuando llegó el momento de las operaciones militares, la dirección efectiva de la campaña fue asumida por los experimentados generales que Marco, previsoramente, había enviado junto con su hermano. Entre ellos destacaban especialmente Avidio Casio, Estacio Prisco y Marcio Vero. La guerra se había prolongado durante 5 largos años. Las legiones romanas, bajo el mando de aquellos generales, cosechaban victorias resonantes. Estacio Prisco reconquistó Armenia, mientras que Avidio Casio, con ímpetu implacable, invadió Mesopotamia, logrando una victoria decisiva y asaltando, para luego destruir, 2 capitales partas, Seleucia y Ctesifonte. Un éxito atronador. Lucio Vero, aunque ausente de los campos de batalla más cruciales, ostentaba el título de comandante supremo y se regodeaba en la gloria de las victorias que sus lugartenientes le brindaban.
En el otoño del año 166, ambos emperadores celebraron en Roma un triunfo grandioso en honor a la victoria sobre Partia. Lucio Vero recibió el título honorífico de Pártico, mientras que Marco Aurelio, compartiendo la gloria, fue aclamado como el Grande. Parecía que el inicio de su reinado se sellaba con una brillante victoria militar, y el imperio, una vez más, exhibía su poderío inconquistable. Pero junto con las legiones victoriosas que regresaban de Oriente, un enemigo invisible, mucho más temible, se infiltró en el imperio, un enemigo ante el cual las espadas y las lanzas eran inútiles. Los soldados trajeron consigo la peste. Aquella epidemia, que pasaría a la historia como la peste antonina, por el apellido de Marco Aurelio, se convertiría en una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Asoló el imperio durante casi 15 años, cegando, según diversas estimaciones, entre 5 y 10 millones de vidas. Ciudades y aldeas enteras quedaron desiertas. El ejército y el aparato estatal se vieron desangrados. La economía se tambaleó al borde del colapso. La edad de oro de los antoninos había llegado a su fin. Para Marco Aurelio, se avecinaba un tiempo de pruebas supremas. En Oriente, la guerra apenas había cesado, y desde el norte ya se cernía una nueva amenaza, aún más terrible, que debía ser enfrentada en un momento en que el imperio estaba exhausto por la peste y lamentaba la pérdida de incontables vidas. La carga del poder, que Marco Aurelio había aceptado con tanta dignidad y responsabilidad, se volvía insoportablemente pesada. Y fue precisamente en este momento de tribulación cuando la fuerza de su espíritu, templado por la filosofía estoica, se manifestó en toda su magnitud. Parte tercera, el emperador en la frontera del Danubio, guerra y peste. Las fastuosas celebraciones del año 166 en Roma, organizadas en honor a la victoria sobre Partia, resultaron ser un festín en medio de la peste, en el sentido más literal de la palabra. La peste antonina, presuntamente una epidemia de viruela o sarampión, traída por las tropas desde el cercano oriente, inició su marcha mortífera a través del imperio. Los contemporáneos describieron síntomas horripilantes, fiebre, erupciones cutáneas, úlceras, una tos atormentadora. La tasa de mortalidad en algunas regiones alcanzó el 25%. Entre las víctimas de la pandemia se encontraba el renombrado médico Galeno, quien dejó una descripción detallada de la enfermedad. La fe religiosa se enfrentó a una crisis de proporciones nunca antes vistas. Las ciudades estaban atestadas de cadáveres que nadie recogía. La agricultura decayó debido a la escasez de mano de obra. Los ingresos de la tesorería se redujeron drásticamente. El emperador hizo todo lo que estaba a su alcance. Promulgó leyes que regulaban el orden de los entierros para prevenir una mayor propagación de la enfermedad. Invitó a Roma a médicos de todo el imperio, pagando generosamente sus servicios. Para reponer la tesorería, organizó en el foro una subasta pública en la que vendió objetos de valor del palacio imperial, vajilla de oro, copas preciosas, las lujosas vestimentas de su esposa Faustina e incluso obras de arte. Este gesto causó una profunda impresión en los romanos, demostrando que el emperador estaba dispuesto a compartir con el pueblo todas las dificultades.
Pero las desgracias nunca vienen solas. Mientras Roma luchaba contra la peste y celebraba la victoria en Oriente, en la frontera norte del Danubio, una tormenta se acumulaba, destinada a desencadenar la guerra más terrible y prolongada de todo su reinado. La frontera romana a lo largo del Danubio había permanecido relativamente tranquila durante décadas. Sin embargo, a mediados del siglo II, comenzó una gran migración de pueblos en Europa central y oriental. Los godos se desplazaban de norte a sur, desplazando a otras tribus. Tribus enteras y alianzas se pusieron en movimiento, ejerciendo una presión colosal sobre las fronteras romanas. Los más poderosos de ellos eran las tribus germánicas de los marcomanos, que vivían en el territorio de la actual República Checa, y los cuados, que habitaban en Eslovaquia, así como la tribu sármata de los yasigos, que vagaban entre el Danubio y el Tisza. Ya en el año 160, comenzaron a solicitar permiso para asentarse en territorio romano, huyendo de la presión de otras tribus, pero Roma se negó. Durante varios años, la tensión fue en aumento. Los bárbaros realizaron pequeñas incursiones, poniendo a prueba la defensa romana. En los años 166 y 167, mientras gran parte de las legiones del Danubio habían sido transferidas al este para la guerra contra Partia o debilitadas por la peste, las hordas bárbaras rompieron la frontera. No se trataba de una escaramuza fronteriza más, sino de una auténtica invasión. Decenas de miles de guerreros marcomanos y cuados cruzaron el Danubio, superando los menguados destacamentos romanos. Devastaron las provincias de Panonia y Nórico. Por primera vez desde los tiempos de Mario y las guerras cimbrias, 2 siglos y medio atrás, el enemigo pisaba suelo itálico. Los bárbaros cruzaron los Alpes y asediaron la próspera ciudad de Aquilea, un importante centro comercial y militar en el norte del Adriático. El pánico se apoderó de Roma. Parecía que se repetían las páginas más sombrías de la historia. Marco Aurelio y Lucio Vero mostraron determinación. A pesar de la epidemia y las arcas vacías, declararon un nuevo reclutamiento para el ejército. Alistaron en las legiones a cualquiera que sirviera, gladiadores, esclavos, incluso bandidos, prometiéndoles la libertad y la ciudadanía. Se formaron 2 nuevas legiones, la Legio II Itálica y la Legio III Itálica. Los emperadores encabezaron personalmente el ejército y, en la primavera de 168, partieron de Roma hacia el norte. La mera noticia de la aproximación de las tropas imperiales bastó para que los bárbaros levantaran el asedio de Aquilea y se retiraran más allá de los Alpes. Los romanos pasaron al contraataque, expulsando al enemigo de su territorio. Las operaciones militares se desarrollaron con éxitos y fracasos alternos. A principios de 169, cuando los emperadores regresaban a Aquilea para los cuarteles de invierno, Lucio Vero, aún sin reponerse de los excesos de su vida disoluta, falleció repentinamente de un ataque de apoplejía. Marco Aurelio se quedó solo frente a la peste implacable y un imperio sumido en una profunda crisis. Desde ese momento hasta el final de su vida, Marco Aurelio permanecería casi constantemente en la frontera del Danubio, en los campamentos militares de Carnuntum, cerca de la actual Viena o Sirmium.
El lujo del palacio imperial se vio sustituido por la austera vida de una tienda de campaña. Las refinadas conversaciones con filósofos y retóricos se dieron paso a severos consejos de guerra. El hombre que más valoraba la soledad y la reflexión se vio obligado a convertirse en un comandante militar, responsable de la vida de cientos de miles de soldados y del destino de toda una civilización. La guerra, que pasó a la historia como la Guerra Marcomana, fue larga, encarnizada e increíblemente costosa, desarrollándose con altibajos. Hubo derrotas severas. En el año 170, los germanos infligieron un golpe demoledor al ejército romano bajo el mando del prefecto del pretorio, Tito Furio Victorino, aniquilando casi una legión entera. El camino a Italia se abrió de nuevo, pero Marco Aurelio no se dejó abatir. Consiguió reunir nuevas fuerzas, reorganizar la defensa y detener el avance del enemigo. Gradualmente, paso a paso, la máquina de guerra romana comenzó a desgastar las fuerzas de los bárbaros. Marco Aurelio demostró ser un estratega tenaz y metódico. No buscaba una gloria fácil en una única batalla decisiva, sino que libró una guerra de desgaste, expulsando sistemáticamente al enemigo, fortaleciendo las fronteras y estableciendo alianzas con unas tribus contra otras. Fue precisamente en esos tiempos convulsos de guerra cuando acaecieron dos sucesos extraordinarios, pronto envueltos en un halo de leyenda. El primero, conocido como el milagro de la lluvia. En el año 172, durante una campaña contra los cuados, una corte romana se vio cercada en un territorio árido y desprovisto de agua. Los soldados, consumidos por la sed y el calor implacable, languidecían mientras el enemigo se preparaba para asestar el golpe final. Entonces, cuando la perdición parecía inminente, una tormenta apocalíptica se desató sobre ellos. Un torrente de agua revitalizó a los romanos, insuflándoles nuevas fuerzas, mientras que rayos y granizo flagelaban a los bárbaros, sembrando el pánico entre sus filas y permitiendo a Roma alzarse con la victoria. Los cronistas cristianos atribuyeron este prodigio a las plegarias de los soldados cristianos de la Legio XII Fulminata. Por su parte, las fuentes paganas, como el relieve de la columna de Marco Aurelio en Roma, lo vinculaban a la intervención del dios egipcio Magus o del mismísimo Júpiter. Marco Aurelio, hombre de mente pragmática, cegaramente lo interpretó como una afortunada coincidencia, aunque supo aprovecharla para elevar la moral de sus tropas. El segundo acontecimiento, sin embargo, fue mucho más trágico y peligroso. En el año 175, cuando Marco Aurelio acariciaba la victoria definitiva sobre las tribus del Danubio y planeaba la creación de dos nuevas provincias, Marcomania y Sarmatia, llegaron noticias de Siria sobre una rebelión. Cayo Avidio Casio, el mejor general del imperio, héroe de la guerra parta, había sublevado todo el oriente y se había autoproclamado emperador. El detonante fue un rumor falso sobre la muerte de Marco Aurelio. Casio contaba con el apoyo de las legiones de Siria, Judea y Egipto. Era una puñalada trapera. El imperio se tambaleaba al borde de una guerra civil, mientras que la amenaza externa en el norte aún no había sido sofocada. La reacción de Marco Aurelio ante esta traición se convirtió en un ejemplo paradigmático de estoicismo. Se dirigió a sus soldados con un discurso desprovisto de odio hacia el usurpador.
No lamentaba ser víctima de la traición, sino la posibilidad de tener que derramar sangre de ciudadanos romanos. Afirmó que si la elección fuese solo entre él y Casio, cedería voluntariamente el poder con tal de evitar una guerra fratricida. Incluso expresó su anhelo de que Casio no fuese asesinado ni se suicidara, para poder así demostrarle su clemencia. Afortunadamente, la guerra civil se evitó, y la rebelión duró apenas 3 meses. Cuando en Oriente se supo que Marco Aurelio estaba vivo y marchaba con el ejército del Danubio para sofocar el levantamiento, la autoridad del emperador legítimo prevaleció. Uno de los centuriones asesinó a Avidio Casio, y su cabeza fue enviada a Marco Aurelio. Este se negó a contemplarla y ordenó que se le diera sepultura con honores al rebelde. Perdonó a todos sus partidarios, salvo a los instigadores más activos, e incineró la correspondencia comprometedora de Casio sin leerla, para no conocer los nombres de los implicados en la conspiración. No era una muestra de debilidad, sino de una grandeza moral inigualable. Tras sofocar la rebelión, Marco Aurelio, acompañado de su esposa Faustina y su hijo Cómodo, emprendió un viaje por las provincias orientales, restableciendo el orden y reafirmando su autoridad. Durante este periplo, en Capadocia, le sobrevino un nuevo infortunio, la muerte de su esposa Faustina. Sufrió profundamente esta pérdida. A petición suya, el Senado la deificó y fundó una institución benéfica para niñas huérfanas en su honor. De regreso a Roma en el año 176, celebró un triunfo, esta vez sobre germanos y sármatas. Junto a él, en el carro triunfal, iba su hijo Cómodo, de 15 años, a quien otorgó el título de Augusto, convirtiéndolo en su coemperador. Este paso, dictado por el amor paterno y el deseo de asegurar una transición pacífica del poder, se revelaría fatal para el imperio. Pero en aquel momento, Marco, exhausto por las guerras y las pérdidas, lo consideraba la única forma de mantener la estabilidad. La paz, sin embargo, fue efímera. Ya en el año 177, las tribus del Danubio se sublevaron de nuevo, y el emperador filósofo se vio obligado a enfundarse de nuevo la armadura. Partió nuevamente hacia el norte, esta vez acompañado por el joven Cómodo. Esta segunda guerra marcománica fue igualmente ardua, pero los romanos, escarmentados por la experiencia, actuaron con mayor eficacia. A principios del año 180, la victoria estaba al alcance de la mano. Las tropas romanas habían penetrado profundamente en territorio bárbaro, y parecía que el viejo anhelo de extender la frontera hasta los Cárpatos estaba a punto de hacerse realidad. Pero el destino tenía otros planes. En marzo del año 180, en el campamento militar de Vindobona, la actual Viena, Marco Aurelio, cuya salud estaba muy debilitada por las penurias de la vida de campaña y el estrés constante, enfermó. Probablemente, fue la misma peste. Sintiendo que se acercaba el final, convocó a su hijo y a sus amigos. Les rogó que ayudaran a Cómodo con consejos y orientación, para que se convirtiera en un gobernante digno. El 17 de marzo del año 180, a la edad de 58 años, Marco Aurelio expiró. Su muerte marcó el fin de una era, con él se fue el último de los 5 buenos emperadores. Concluyó el periodo de la Pax Romana,
2 siglos de paz y prosperidad, y se avecinaban tiempos turbulentos y emperadores militares, guerras civiles y la lenta decadencia del gran imperio. Y Cómodo, su hijo indigno, no tardaría en firmar la paz con los bárbaros en condiciones desfavorables para Roma, renunciaría a todas las conquistas de su padre y se apresuraría a regresar a la capital. Hacia el desenfreno y el vicio, desbaratando así los frutos de casi 15 años de extenuante lucha. Pero nuestro relato sobre Marco y la religión quedaría incompleto sin abordar su legado más trascendental. Un legado que no nació entre los muros del palacio imperial, ni en los campos de batalla, sino en el silencio, en las pesquisas teóricas y en las horas robadas al descanso, sustraídas entre batallas y obligaciones de Estado. Se trata de su diario íntimo, su confidente, su testamento espiritual, el libro que conocemos como Meditaciones. Cuarta parte, un filósofo en la tienda de campaña, las reflexiones como legado espiritual. Imaginemos la severa atmósfera de un campamento militar romano a orillas del Danubio. Noches gélidas, un viento que cala hasta los huesos, el constante bullicio de la vida castrense, relinchos de caballos, el choque del armamento, los gritos de los centinelas. En algún lugar, tras la empalizada, en la oscuridad, acecha el enemigo. Durante el día, revistas de tropas, consejos de guerra, análisis de informes de los espías, juicios a los culpables, recepción de embajadores de tribus bárbaras. Y entonces, a altas horas de la noche, cuando el campamento se sume en la quietud, a la tenue luz de una lámpara de aceite, el hombre más poderoso del mundo, el Señor de decenas de millones de almas, se sienta y escribe. No escribe para la posteridad, ni para la publicación, sino para sí mismo. Escribe en griego, el idioma de la filosofía y la alta cultura, y no en latín, la lengua de las órdenes y las leyes. No le da a su obra ningún título. Lo que hoy conocemos como Meditaciones o A mí mismo es, en esencia, un diario personal, una colección de aforismos, ejercicios para la mente y el alma. Es precisamente en estas notas, escritas a hurtadillas durante las cruentas guerras marcomanas, donde reside la verdadera esencia de Marco Aurelio, el emperador estoico. ¿Qué es, entonces, el estoicismo, la filosofía que le sirvió de sustento? Nacido en Atenas mucho antes de Marco, el estoicismo había recorrido un largo camino de desarrollo hasta su época y se había convertido en una de las escuelas filosóficas más influyentes de Roma. Su atractivo para los romanos residía en el hecho de que no era una teoría abstracta, sino una guía práctica para la vida, especialmente resonante con los ideales romanos de deber, coraje y autodominio. La idea central del estoicismo, que Marco Aurelio repite en las páginas de su diario decenas de veces, en diferentes variaciones, es la llamada dicotomía del control. Los estoicos, en particular el maestro de Marco, Epicteto, afirmaban que todas las cosas en el mundo se dividen en dos categorías, aquellas que están en nuestro poder y aquellas que están fuera de nuestro control. En nuestro poder se encuentran únicamente nuestros propios pensamientos, juicios, deseos y acciones. Fuera de nuestro poder está todo lo demás, nuestro cuerpo, puede enfermar, nuestras posesiones, pueden perderse, nuestra reputación, la gente puede decir de nosotros lo que quiera, las acciones de los demás y, por supuesto,
Eventos globales como la guerra, la peste o la muerte. La fuente de todo sufrimiento humano, según los estoicos, reside en que intentamos erróneamente controlar lo que no podemos controlar y descuidamos lo único que realmente está en nuestro poder, nuestro mundo interior. No nos perturba el evento en sí, sino nuestros juicios sobre ese evento. Por ejemplo, no es la ofensa en sí la que causa dolor, sino nuestra opinión de que esa ofensa es terrible e insoportable. Si aprendemos a mantener la imperturbabilidad, en griego, apatheia, pero sin el matiz negativo moderno, más bien como impasibilidad, hacia los eventos externos y nos concentramos en la virtud de nuestros propios pensamientos y acciones, alcanzaremos la verdadera libertad y la felicidad. Para Marco Aurelio, un hombre sobre quien se abatieron casi todas las calamidades imaginables, guerra, epidemia, traición, la muerte de seres queridos, esta filosofía se convirtió en un salvavidas. Constantemente se recuerda a sí mismo, elimina tu opinión, y desaparecerá la queja de, me han ofendido. Elimina la queja de, me han ofendido, y desaparecerá la ofensa misma. La segunda idea más importante de las meditaciones es la idea de vivir en armonía con la naturaleza. Para los estoicos, la naturaleza o el cosmos no es una acumulación caótica de materia, sino un organismo único, racional y vivo, impregnado del logos divino, la razón. Todo lo que sucede en el mundo ocurre de acuerdo con las leyes de esta razón universal y, por lo tanto, es bueno para el todo. Nuestra tarea, como seres racionales, es comprender nuestro lugar en este orden mundial y seguir voluntariamente sus leyes, desempeñar nuestro papel en el gran drama universal. Marco ejercita constantemente su mente para ver los acontecimientos de su vida desde este punto de vista cósmico, platónico, una perspectiva desde arriba. Escribe, piensa en la totalidad del ser, en la que eres solo una parte insignificante, en la totalidad del tiempo, del cual se te ha medido un instante breve e irrecuperable, en el destino, en el que eres solo un componente diminuto. Este truco le ayuda a superar el egocentrismo, a ver la insignificancia de sus propios agravios, miedos y ambiciones en el contexto de la eternidad. La guerra, la muerte, las intrigas políticas, todo esto, desde una vista de pájaro, parece solo el ajetreo de las hormigas. Esto no lo vuelve pasivo, no. Pero le da un desapego interno y tranquilidad para actuar con sensatez, sin afectos. La tercera, y quizás la más conmovedora, tema de sus notas son las reflexiones sobre la muerte. Memento mori, recuerda que morirás. Marco constantemente se recuerda a sí mismo la brevedad y fragilidad de la vida humana, que uno puede partir de ella en cualquier momento. Esto debe recordarse al realizar cada acción, al pronunciar cada palabra, al reflexionar sobre cada pensamiento. Esto no es un pesimismo sombrío, por el contrario, es una llamada, consciente y llena de vida, porque la conciencia de la finitud del ser te obliga a valorar cada momento y a no posponer los actos virtuosos para más tarde. Mira la historia y ve que todo pasa. ¿Dónde están ahora todas esas personas? Fabio Catulino, Lucilo, Vespasiano, Augusto, Alejandro, César. Todos se fueron, todo se convirtió en mito, y luego en polvo, y la conciencia de esto le ayuda a no apegarse a la fama, al poder y a la riqueza.
El emperador de Roma es solo otro actor en el escenario, al que pronto le tocará retirarse entre bastidores. El cuarto tema fundamental es el deber social. El estoicismo de Marco Aurelio no es una filosofía de ermitaño, por el contrario, es profundamente social, ya que todos los hombres son portadores de una parte del logos universal, todos somos hermanos, ciudadanos de un único Estado universal. Hemos nacido para cooperar, escribe, como los pies, las manos, los párpados, como las filas de los dientes superiores e inferiores, por lo que oponerse unos a otros es contrario a la naturaleza. Para él, como emperador, esta idea se transforma en un servicio incondicional al bien común, constantemente se pregunta si su acción corresponde al bien de la sociedad. Su poder no es un privilegio, sino un deber, un servicio, es un servidor del pueblo romano y de toda la humanidad. Esta idea le ayuda a levantarse cada mañana y a emprender las tareas que quizás le desagraden. En una de las notas más famosas, se reprende a sí mismo por la pereza matutina, al amanecer, cuando te cueste despertarte, di para tus adentros, me despierto para realizar el trabajo de un hombre. ¿Acaso voy a estar descontento si voy a hacer aquello para lo que he nacido y para lo que he venido a este mundo? ¿O he sido creado para languidecer en la cama bajo una cálida manta? Meditaciones no es un tratado filosófico sistemático, sino un compendio de ejercicios del alma. Marco Aurelio recurre a diversas técnicas para templar su espíritu, la visualización negativa, proyectando los peores escenarios posibles, muerte, enfermedad, derrota, con el fin de fortalecerse ante la adversidad y apreciar el presente, la descomposición analítica, despojando a las posesiones de su aura para mitigar apegos insanos, reduciendo un vino exquisito a simple zumo de uvas, y una púrpura real a lana teñida con sangre de moluscos, la constante introspección, escrutando sus reacciones ante el mundo exterior, separando el hecho objetivo del juicio subjetivo. Resulta asombroso que en estas páginas apenas se mencionen los acontecimientos históricos de su reinado, que no relate batallas, sublevaciones o plagas, sino su lucha interna contra la ira, el temor, el abatimiento y la irritación, una crónica no de la guerra externa, sino de la contienda interior por preservar la humanidad, la razón y la virtud en circunstancias inhumanas. Estas reflexiones no estaban destinadas a ojos ajenos, es probable que, tras la muerte del emperador, su diario personal fuera conservado por alguien cercano, permaneciendo prácticamente desconocido durante siglos, hasta su primera edición en el siglo XVI, que lo consagró como una de las obras más trascendentales de la historia. Reyes y generales, escritores y políticos, y hombres y mujeres en busca de consuelo y sabiduría, lo han leído y releído. Meditaciones, de Marco Aurelio es un documento excepcional que nos permite asomarnos al alma de un hombre con poder absoluto y descubrir que le inquietaban las mismas preguntas que a todos, cómo vivir rectamente, cómo afrontar las dificultades, cómo hallar sentido en un mundo efímero y a menudo cruel. Y la respuesta que ofrece es sencilla y profunda a la vez, hallar el sustento en el interior, vivir en armonía con la naturaleza, cumplir con el deber y recordar que somos una pequeña parte de un todo inmenso. La muerte de Marco Aurelio en la frontera del Danubio, en marzo del año 180, no solo marcó el fin de una vida excepcional,
sino también un hito simbólico que clausuró una era. El historiador del siglo IV, Amiano Marcelino, escribió que tras su muerte el destino dio un giro funesto. Estudios posteriores, comenzando con Edward Gibbon, vieron en este momento el ocaso de la época de los 5 buenos emperadores y el inicio de una larga y penosa decadencia del Imperio Romano. Los restos del emperador fueron trasladados con honores a Roma y sepultados en el mausoleo de Adriano. El Senado lo deificó de inmediato, al igual que a muchos de sus predecesores. En su honor se erigió una columna triunfal en el campo de Marte, cuyas espirales están adornadas con relieves que representan escenas de las guerras marcomanas. Esta columna, que ha perdurado hasta nuestros días, se alza como un severo y majestuoso monumento a sus años de lucha en las fronteras de la civilización. También se levantó en su honor un arco triunfal, cuyos relieves se encuentran hoy integrados en el Arco de Constantino. Sin embargo, el legado más significativo, y a la vez más trágico, fue su sucesor, su hijo Cómodo. La decisión de Marco Aurelio de nombrar a su hijo Cómodo como gobernante y heredero, rompiendo así una tradición casi centenaria de adopción de los mejores, sigue siendo objeto de encendidos debates entre los historiadores. ¿Por qué un sabio filósofo, que tanto había meditado sobre el deber y el bien común, tomó esta decisión? Quizás estaba cegado por el amor paternal y creía hasta el último momento que podría convertir a Cómodo en un gobernante digno. Tal vez temía que tras su muerte comenzara una lucha por el poder y la transmisión del trono a su hijo le parecía la forma más segura de evitar una guerra civil. O quizás, exhausto por las interminables guerras y enfermedades, simplemente no tenía la fuerza ni el tiempo para buscar y preparar a otro sucesor. Sea como fuere, esta decisión resultó fatal. Cómodo era todo lo contrario de su padre, no le interesaban los asuntos de Estado ni la filosofía, su pasión eran las luchas de gladiadores y las diversiones. Apenas enterrado su padre, se apresuró a firmar la paz con los marcomanos y los cuados, renunciando a todas las ventajas estratégicas conquistadas en una guerra durísima. Todos los sacrificios realizados por las legiones de Marco Aurelio resultaron vanos. De vuelta en Roma, Cómodo se sumió en un abismo de depravación y terror. Su reinado, que duró 12 años, se convirtió en una tiranía marcada por la ejecución de senadores, la entrega de cargos públicos a sus favoritos y la autodeificación. Exigía ser venerado como un nuevo Hércules y, ante el horror y la repugnancia de la aristocracia romana, actuaba personalmente en la arena como gladiador. Su asesinato en una conspiración palaciega en el año 192 unió al imperio en una nueva y sangrienta guerra civil, de la que salió completamente transformado. De este modo, el legado político inmediato de Marco Aurelio fue destruido por su propio hijo. La Edad de Oro había terminado, y había comenzado la Edad de Hierro, como predecían los antiguos mitos. Pero el verdadero legado de Marco Aurelio reside en un plano diferente, no en las provincias conquistadas ni en los templos erigidos, sino en sus propias reflexiones. Ese pequeño libro, escrito para sí mismo, ha sobrevivido al Imperio Romano y a todas las épocas posteriores, erigiéndose como uno de los monumentos más grandiosos del espíritu humano. En él no contemplamos la imagen idealizada de un sabio entronizado, sino a un ser humano palpable, con todas sus flaquezas,
temores y dudas. Lo vemos batallar contra la irritación, el desaliento, las tentaciones de la ambición, y es precisamente esa honestidad implacable lo que confiere un valor incalculable a la obra. Marco Aurelio no nos alecciona desde la altura de su trono imperial, sino que nos invita a presenciar su lucha interior, su esfuerzo cotidiano por ser mejor, más razonable, más justo. Su influencia en el pensamiento posterior es inmensa, aunque no siempre evidente. Lo leyeron y lo valoraron en Bizancio. En la época del Renacimiento se convirtió en un modelo de gobernante humanista. En la Edad Moderna, su filosofía resonaba con muchas de las ideas de la Ilustración. Para los políticos es un ejemplo de servicio al Estado, para los generales un ejemplo de resistencia y autocontrol, y para toda persona que se enfrenta a las dificultades de la vida, una fuente de consuelo y sabiduría. En los siglos XX y XXI, la popularidad de Marco Aurelio y del estoicismo en general experimenta un nuevo renacimiento. En un mundo plagado de estrés, incertidumbre y ruido informativo, los consejos prácticos de los estoicos sobre cómo concentrarse en lo esencial, cómo mantener la serenidad interior y cómo aceptar con dignidad lo que no podemos cambiar, han resultado ser increíblemente demandados. La moderna terapia cognitivo-conductual, uno de los métodos más eficaces para el tratamiento de la depresión y los trastornos de ansiedad, se basa en gran medida en los mismos principios que Marco Aurelio practicaba en su tienda de campaña hace 2000 años, la idea de que nuestro sufrimiento no está causado por los acontecimientos, sino por nuestros juicios sobre ellos. ¿Quién era entonces Marco Aurelio? ¿Fue un emperador exitoso? Desde el punto de vista de la estabilidad y la prosperidad, su reinado fue una época de catástrofes, peste, guerras, crisis económica, no pudo impedir la inminente decadencia y dejó tras de sí un heredero indigno. Pero si lo juzgamos no por los resultados externos, sino por el contenido interno, por la dirección moral de su vida, nos encontramos ante una figura de una magnitud verdaderamente grandiosa. Fue un hombre que asumió sobre sus hombros una carga de responsabilidad inhumana. No buscó el poder, probablemente habría sido más feliz si hubiera podido pasar su vida en la tranquilidad de una biblioteca, estudiando filosofía, pero el destino dispuso otra cosa, y aceptó ese destino sin quejarse, como un estoico. Gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, pero en su interior siguió siendo un humilde estudiante que hasta el final de sus días se esforzó por ser mejor. Libró guerras brutales, pero odiaba la violencia. Tenía un poder absoluto, pero constantemente se recordaba a sí mismo su propia imperfección y mortalidad. En la historia ha habido muchos grandes conquistadores, políticos geniales y reformadores, pero solo uno de ellos nos ha legado un documento tan franco y profundo como las Meditaciones. Marco Aurelio no es simplemente una figura histórica, es un interlocutor eterno. Nos enseña lo más importante: las circunstancias externas pueden ser de cualquier tipo, pero nuestro mundo interior, nuestra ciudadela del espíritu, siempre permanece en nuestro poder. Y en esto reside la verdadera libertad y la verdadera dignidad del ser humano. Su vida y su libro son un recordatorio eterno de que incluso en los tiempos más oscuros se puede y se debe aspirar a la luz de la razón, la justicia y la humanidad. La memoria de Marco Aurelio,
emperador y filósofo, sigue viva a través de los siglos, recordándonos la necesidad del trabajo interior, la importancia del autocontrol y que la verdadera felicidad no reside en los bienes externos, sino en la armonía con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Sus meditaciones no son simplemente una colección de aforismos, sino una guía de vida escrita por un gobernante sabio y compasivo que, a pesar de todo su poder y riqueza, aspiraba a la virtud y la justicia. Nos legó un patrimonio inestimable, instando a cada uno de nosotros a ser la mejor versión de nosotros mismos, independientemente de las circunstancias. Demostró que incluso en la cima del poder se puede seguir siendo un ser humano que aspira al bien y a la verdad. Gracias. Ahora, cuando los pensamientos de Marco Aurelio nos envuelven en un manto de serenidad y sabiduría, permitid que esta filosofía se filtre en vuestra conciencia y os arrulle suavemente. Que sus palabras sobre el autocontrol y la virtud se conviertan en la nana que calme vuestro espíritu. Despojaos de las preocupaciones y ansiedades del día, disolvedlas en la inmensidad de sus reflexiones. Imaginad el cielo estrellado sobre Roma, el silencio profundo de la noche, y la voz del emperador filósofo, susurrándoos sobre valores eternos. Dejad que la mente repose, y el corazón se llene de paz. Sumergíos en un universo onírico donde no tienen cabida el miedo ni la duda, donde reinan la armonía y la libertad interior. Que vuestro sueño sea profundo e inalterable, repleto de imágenes luminosas e ideas inspiradoras. Llevad con vosotros, hacia la noche, los ecos de la sabiduría de Marco Aurelio, y permitid que os ayuden a despertar con renovadas fuerzas y un anhelo ferviente de superación personal. Que cada amanecer sea para vosotros una oportunidad de ser un poco mejores, un poco más sabios, un poco más cercanos al ideal que persiguió el gran emperador filósofo. Que tengáis una